en el libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. Y estamos continuando con el tema que tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Este mes de febrero lo hemos preparado para la enseñanza, para la administración de la palabra en temas que tienen que ver con la condición de nuestro corazón. Porque mire, la condición de su corazón va a determinar la actitud que usted va a tomar. La lucha constante que hay sí es por nuestra manera de pensar, pero todo tiene que ver con la condición de nuestro corazón. La manera en cómo está nuestro corazón, si está herido, si está dañado por rechazo, por amargura, por resentimiento, si nuestro corazón ha sido marcado por experiencias, por vivencias de nuestro pasado y no ha sido sanado en este tiempo que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces la condición de nuestro corazón nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué va a pasar? Nuestra boca va a hablar. Si algo es importante para Dios, más que cualquier otra cosa que podamos ofrecerle o que podamos entregarle a Él, es nuestro corazón. Dios no está interesado en tu casa como construcción, como una posesión. Dios no está interesado en tu dinero, en tu cuenta bancaria. Dios no está interesado en tus títulos. Lo que a Él le interesa es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el libro de Proverbios 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Si algo quiere Dios que cuidemos sobre toda cosa es nuestro corazón. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que es de valor, de importancia, dice el Señor en su palabra, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye, de él brota la vida. Entonces yo quiero que leamos Ezequiel capítulo 36 versículo 24. Dice el Señor, habla de la promesa, aunque se cumplió en los tiempos antiguos, en Cristo Jesús se sigue cumpliendo. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esto es parte del proceso, aunque esta profecía habla de cosas que sucedieron con el pueblo de Israel, que Dios les trajo de todas las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, les trajo de todas las naciones y los estableció como tierra en un país, la nación de Israel. Pero habla también en tiempos proféticos en lo que sucede cuando el Señor nos toma y nos hace sus hijos. Habla en todo ese proceso de limpieza, de restauración. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, quiero que lo subraye. Y os daré un corazón nuevo. Si algo le interesa a Dios, una vez que hayamos entrado en su camino, en su presencia, es nuestro corazón. Si en algo primero Dios va a trabajar, antes que trabajar en tu mente, antes que trabajar en tu cuerpo físico, Dios quiere trabajar en nuestro corazón como la parte íntima del ser humano. El corazón como la parte sensible del ser humano. Y os daré, dice, pondré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dile al que está a tu lado, Dios quiere quitar, remover el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos por esta palabra, Señor, y te pedimos que abres nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestros oídos, que abras nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra y que podamos por ella, Señor, cambiar, ser renovados, restaurados, que pueda venir la restitución de las cosas que se han perdido a causa de un corazón de piedra, a causa de un corazón herido. Que en esta mañana, Señor, tu palabra venga a nosotros como una revelación fresca de lo que tú haces y quieres hacer en medio de estos tiempos en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de actitud o de la condición de nuestro corazón, yo no sé a usted, pero muchos pensamientos y muchas ideas pueden venir a nosotros. Conceptos diferentes que vienen a nuestra mente. Cuando hablamos de nuestra actitud o de la condición de nuestro corazón, por lo general justificamos la manera en que somos, justificamos la manera en que reaccionamos. A veces llegamos a exaltar cosas que no son verdad de nosotros, cuando se trata de actitud y de la condición de nuestro corazón. Pero también cuando hablamos de la condición de otras personas, de cómo es su corazón, de cómo es su actitud, por lo general criticamos a esas personas. Murmuramos de ellas, chismeamos acerca de ellas. Más allá de reconocer las cosas buenas de la actitud y de la condición de su corazón, siempre tendemos a criticar, a burlarnos. ¿Cuál es la actitud o la condición de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Por qué es que somos así? ¿Será que estamos imitando por genética la manera en cómo nuestros padres son o fueron o han sido? ¿O queremos imitar a personas que están con nosotros? Personas que son de influencia, como un amigo, como un vecino, como un compadre, como algún actor o actriz de película o de serie de televisión. Queremos parecernos a ellos y tendemos a imitar esas personas. O a lo mejor estamos desarrollando nuestra propia actitud, equivocada o acertadamente. Pero la pregunta es, ¿cuál debería de ser la actitud correcta o la condición correcta en el corazón de una persona para que pueda vivir la vida? ¿Cuál es el formato que vamos a adoptar para decir esta es la condición correcta? Conocemos historias de personajes bíblicos. No tenemos el tiempo para ver todos y cada uno de ellos, pero hemos hablado en diferentes ocasiones de diferentes temas que han salido y han surgido en la vida de algunos personajes bíblicos, pero que empezaron bien y terminaron mal. Empezaron con todas las ganas, empezaron confiando en Dios, pero como fue pasando el tiempo, se fueron terminando mal. Empezaron bien, pero terminaron mal. Su principio fue bueno, pero su final fue terrible. Personajes que no son historietas bíblicas, ni cuentos, ni fábulas, ni leyendas, sino que son historias de hechos reales que nos ayudan a entender no tan solamente la vida, sino a entender la condición de nuestro corazón y la actitud que hay en nuestra vida. Encontramos también personajes que empezaron mal y terminaron bien, que su inicio fue difícil, que su inicio fue malo, que su inicio fue siendo desechados, con heridas en su corazón, pero terminaron siendo bendecidos por Dios. Dios les exaltó. Tal es el caso de Jabes. Si usted ha leído la escritura, el personaje llamado Jabes, su nacimiento fue destinado a irle mal. Su mamá por eso le puso ese nombre, Jabes. Jabes significa dolor, porque desde su nacimiento lo que causó Jabes a su mamá fueron dolor, fueron sufrimientos.
y su misma madre le marcó. Se cree, y los historiadores analíticos de la Biblia dicen que Jabes llegó a ser un hombre pandillero, un caudillo en aquel entonces. Se llegó a juntar con personas que eran de mala influencia, que no tenían oficio. Pero un día dice la Biblia que Jabes entregó su corazón a Cristo, clamó a Él, a Dios, y su vida cambió totalmente. Un cambio radical. Gedeón, su vida empezó mal. Si usted lee la historia de Gedeón, empezó ahí escondido en las cuevas, atemorizado, acobardado, y todo eso era un reflejo de su corazón. Era lo que había en su corazón y le llevaba a esa actitud de correr, de ser cobarde, de esconderse, hasta que un día en esa cueva tuvo un encuentro con Dios que lo cambió todo. Personajes que empezaron bien, como Saúl. El llamado de Saúl, el Espíritu Santo vino sobre él, lo cambió, lo mudó en otro hombre. Pero la condición de su corazón le llevó a terminar mal. Personajes como Gedeón, que empezaron mal, escondidos, pero cambió la condición de su corazón cuando tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió. Historias de este tipo hay muchas en la Biblia. Moisés, por ejemplo, se sentía egipcio, un hombre violento que llegó a cometer asesinato, un hombre que no tenía propósito, que no tenía visión en la vida, a menos su corazón no se lo dejaba ver. Vivió errante en el desierto hasta que tuvo un encuentro con Dios, en esa zarza que ardía, y su vida cambió. Y Dios lo ubicó en su propósito. A lo que yo quiero llevarle, amada iglesia, en esta tarde, es que lo bueno o lo malo de tu vida es por la actitud o la condición equivocada que hay en tu corazón. ¿Lo puede entender? Las buenas o las malas decisiones que tú tomas en tu vida son producto o es el fruto de lo que hay en tu corazón. Y lo vemos desde el inicio de la Biblia. Caín y Abel, dos hombres de Dios, enseñados para amar a Dios. Uno de ellos, con la buena actitud, llevó una ofrenda, lo mejor para Dios, y Dios se agradó en esa ofrenda. Y el otro, Caín, que también llevó ofrenda, pero la condición de su corazón no era la correcta y su actitud no fue la correcta. Entonces él, lo que le llevó a Dios no fue agradable. Dígale al que está a su lado: la condición de tu corazón va a determinar tu actitud delante de Dios o hacia la vida misma. Dios nos enseña en su palabra a vivir de la forma correcta, con la actitud correcta. Cada pasaje bíblico, desde el inicio hasta el final, desde Génesis a Apocalipsis, Dios enseñándonos por su palabra a vivir de la forma correcta, con la actitud correcta en nuestro corazón. Así que si a alguien tenemos que imitar en su actitud correcta y en la condición correcta de su corazón, es a Jesucristo. No es a tus padres, no es a tus antepasados, no son a tus amigos de influencia, no es leyendo libros de éxito que tú vas a imitar la vida y la conducta de esas personas, sino es la conducta, la actitud y la condición del corazón de Jesucristo. Esa es la estatura del varón perfecto a la cual todos tenemos que llegar. Efesios capítulo 4 versículo 13, quiero que leamos rápidamente. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si a alguien tenemos que imitar es a Jesucristo. Si de alguien tenemos que aprender es de Jesucristo. Si algún comportamiento es digno de imitar, es el comportamiento de Jesucristo. Por eso Pablo decía que él era imitador de Cristo
Y decía a sus colaboradores y a sus seguidores: ser imitadores de mí. Así como yo imito a Jesucristo, ustedes imítenme a mí. Tenemos el ADN de nuestros padres terrenales. Y por eso el carácter de ellos, las actitudes de ellos, la manera en cómo ellos se sentían, la condición de su corazón, es transmitida a nosotros por el ADN. Así como las enfermedades son transmitidas a través del ADN por la genética de nuestros padres y antepasados, así también la condición de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estamos ya marcados de por vida para vivir una vida así equivocada por culpa de la genética de nuestros padres? No. Ahora tenemos el ADN de Dios, porque hemos sido hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Habíamos perdido esa genética, pero en Cristo Jesús la volvemos a recuperar. Tenemos el ADN celestial y tenemos que aprender de Él, aprender del Padre, aprender del Hijo. No de amigos, no de familiares, no de gente que tiene influencia sobre nuestra vida. Hay una vida que el Padre nos ha dado y tenemos que aprenderla a disfrutar de la manera correcta, con gozo, con paz, en agradecimiento, en gratitud a Él, sirviéndole al Señor. Pero nuestra condición de corazón va a determinar si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Yo creo que todos tuvimos en un tiempo pasado una vida desordenada, por no decir una vida loca. Pero hubo un tiempo en nuestra vida que no conocíamos de Dios, que no habíamos rendido nuestro corazón a Cristo, ni le habíamos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que vivimos una vida desordenada. Hicimos cosas para el mundo, cosas que agradaron al mundo. Una vida donde no tuvimos prudencia, donde no hubo sabiduría para vivir acorde a principios, a fundamentos basados en la palabra de Dios. Cometimos errores, hicimos locuras, perdimos dignidad. Pero llegó el tiempo en que nuestra vida tuvo un parteaguas. Nos rendimos a Cristo. Y ahora ha llegado el momento de hacer las cosas con la actitud correcta. Si la condición de nuestro corazón no está bien, le tenemos a Él para venir y sanar nuestro corazón. Pero no podemos vivir la vida hoy como la vivíamos hace años sin Cristo. No podemos tener la misma condición de nuestro corazón antes de conocer a Cristo y seguir siendo los mismos ahora que le conocemos a Él. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero alguien diga amén. Lo que hay en tu corazón determinará la decisión y la actitud que tú tendrás en la vida. Tenemos que hacer lo correcto de la forma correcta, y la condición de nuestro corazón nos va a ayudar mucho. Podemos caminar hacia Cristo a la vida eterna, o podemos alejarnos de Él a la muerte eterna. Y quien va a determinar eso es la condición de nuestro corazón. La parábola del hijo pródigo, compartimos de ello con el grupo de varones este pasado martes. Mi esposa compartió con las mujeres. Pero la parábola del hijo pródigo es una historia de la cual podemos aprender. Aunque no fueron hechos reales como historias bíblicas, porque es una parábola, Jesús usó esa historia para enseñarnos algo. Y en la parábola del hijo pródigo, los personajes, que es el padre de familia que tiene 2 hijos, esos 3 personajes, el padre que está en la casa, el hijo que se va y el hijo que se queda, son personajes que representan nuestra vida. Como yo le he venido diciendo cada vez que predicamos la palabra de Dios desde este púlpito, cada pasaje bíblico, cada personaje bíblico en la historia que estamos leyendo, usted tiene que verse representado allí. Usted tiene que abrazar esa historia y decir: yo me veo reflejado ahí, porque esa es la manera en cómo la palabra le va a hablar.
Porque si usted solamente la lee, el hijo pródigo, no, yo no soy. Yo nunca me he ido de la casa. No, yo no soy como ese padre, yo nunca he entregado mi herencia antes de morir. Y si lo vemos de esa manera ligera, nunca habrá un rema en la palabra que nos hable a nosotros. Siempre estaremos leyendo el logos de la palabra escrita, que sí enseña, pero que no entra hasta adentro y hace que nuestra vida cambie. Es la revelación de la palabra hablando a nuestra vida la que va a hacer que modifiquemos conductas, que cambiemos actitudes y que la condición de nuestro corazón pueda ser diferente. Entonces, la parábola del hijo pródigo, pudiéramos estar viviendo la vida pecaminosa como el hermano menor, que teniéndolo todo, se fue de su casa por una mala condición de su corazón que lo llevó a tomar malas decisiones. Podemos llegar a ser autosuficientes y rencorosos, como el hijo que se quedó en la casa, el hijo mayor, que por tener una mala condición en su corazón, escuche bien, no pudo disfrutar de nada de lo que el padre tenía para él. O podemos tener la buena condición de nuestro corazón como el Padre misericordioso que representa en esta parábola. Todo ello lo va a determinar la condición de nuestro corazón. El hijo pródigo, hablando de él, ¿cuál fue la senda del hijo pródigo? ¿Cómo fue que se desarrolló la actitud en la vida de este personaje? ¿Cómo empezó todo? Sabemos que la base de las decisiones que tomamos no solamente es en nuestra mente, sino por la condición de nuestro corazón. Lo hemos venido enseñando al inicio en este mes de febrero. Pero analicemos la vida y la senda que este hijo pródigo tuvo y aprendamos de él. Refléjese, represéntese en la vida del hijo pródigo cuando hay una condición mala en nuestro corazón. Número uno, este hijo pródigo, todo empezó con un deseo en su corazón. Todo estaba bien. El padre no había muerto, el padre vivía en casa, tenía muchos bienes, trabajaban ahí en la casa, en el rancho, en la granja, vivían bien hasta que el hijo pródigo tuvo un deseo en su corazón. ¿Cuál fue ese deseo? Él anhelaba libertad. Él sentía que la vida que estaba viviendo en su casa, en la casa de su padre, pareciera que habría muchas limitaciones o muchas restricciones. Así se sentía él. Era la condición de su corazón que lo hacía sentir así. Por eso un día llega delante de su padre y le dice: Padre, dame tu herencia. Todos sabemos que la herencia de un padre hacia los hijos es hasta que el padre deja de vivir. Hay quienes heredan a sus hijos estando vivos. Algunos de ellos se llevan pues malos sentimientos porque ven a su hijo malgastar el dinero, como el caso de este hijo pródigo en la parábola. Conocemos en el Mante, no yendo tan lejos, de papás que estando vivos, conocidos, amigos quizás algunos de ellos, decidieron heredar a sus hijos. Tantos hijos le dijeron: mira, a ti te voy a dejar este negocio, a ti te voy a dejar este otro negocio, a ti te voy a dejar esto, para que ustedes empiecen a vivir la vida en su matrimonio. Tu mamá y yo, tu papá y yo nos retiramos a descansar, ya hemos trabajado suficiente. Y los papás con tristeza en su corazón ven cómo los hijos empiezan a malgastar esa herencia, de tal manera que lo que los padres hicieron, el éxito que tuvieron en sus negocios, ven con tristeza a sus hijos como los llevan a la bancarrota. Ahora vemos negocios cerrados porque los hijos no pudieron administrar una herencia que sus padres le dejaron. Este hijo pródigo empezó con un deseo en su corazón: quiero ser libre. En la casa de mi padre hay muchas restricciones. Tenemos mucho, pero no disfrutamos de nada. Quizás eran sus pensamientos. Y él un día decide venir con su papá y decirle: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. La condición de su corazón le llevó a tomar esa decisión.
La condición de su corazón le llevó a tomar esa actitud. Número 2, tomó una decisión. Primero empezó un deseo y luego lo lleva a tomar una decisión. El padre le hereda, el padre le da bienes, le da dinero, quizás los vendió, y dice que decidió dejar su hogar para ir a satisfacer los deseos sin que nadie se lo impidiera. Usted conoce esta historia mejor que yo quizás. Lo que quiero llevarle a entender es que la meta de Satanás, del diablo, es esa: convencernos de hacer nuestra propia voluntad, convencernos de alejarnos de las restricciones o de los límites que alguien pone en nuestra vida para que nos vaya bien. El Padre Celestial en su palabra nos pone límites, nos pone linderos, nos pone fronteras para que no nos atrevamos a cruzarlas. En la misma casa, en tu casa como padre, tú le pones a tus hijos límites, le pones horarios para comer, le pones horarios de llegada a la casa, le pones límites con quién se debe de juntar y con quién no. No porque seamos malos padres, no, sino porque queremos que nuestros hijos estén bien, protegerlos hasta donde más podamos, aún ya de casados y de grandes. Pero este hijo pródigo, el enemigo le metió en su corazón a tal grado que lo convenció que tenía que ir y vivir libremente y hacer su propia voluntad y alejarse de las restricciones que el padre había puesto. Por eso es que él empezó a vivir la vida que él consideraba era la mejor. Pero todo empezó por la condición de su corazón. Le llevó a tener un deseo. Ese deseo le llevó a tomar una decisión. Número 3, terminó marchándose de la casa. La Biblia dice en este pasaje del hijo pródigo que se fue a un país lejano. Pudiéramos decir o entender que ese país lejano puede representar cualquier lugar que escojamos para salirnos de la voluntad de Dios. Ya sea que te vayas muy lejos, o que te vayas a una cuadra de distancia, o que te vayas al otro lugar o a otro lado del mundo. Lo que representa es la condición del corazón de irnos lejos de la voluntad del Padre. El diablo va a despertar el descontento al resaltar lo que más te falta. En lugar de resaltar lo que tienes para poder disfrutarlo, no, el diablo te hace resaltar el descontento de lo que no tienes. Y en esa ansiedad y en esa desesperación es que empieza tu corazón con esa condición de quererse apartar, de quererse alejar, y terminas apartándote de Dios. El diablo te pinta las cosas como si fueran buenas. Nunca te va a pintar el final de esa decisión. Nunca te va a pintar el resultado final que produce apartarte de Dios y de vivir una vida en pecado. Nunca. El diablo así es. Este joven, con el dinero suficiente para satisfacer sus deseos, se fue, disfrutó los placeres del pecado. No tendría que rendirle cuentas a nadie. Vivía solo, estaba solo en un país lejano. Así que pudo hacer lo que bien le pareciera. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, un día nos pedirá cuentas. Dile que está a tu lado: un día Dios te va a pedir cuentas de todo lo que haces, a la vista o a escondidas. Dios te va a pedir cuentas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Así lo estableció Dios. ¿Qué más hizo este joven? Por la misma condición de su corazón fue engañado. Dígale al que está a su lado: el corazón te va a engañar. No le hagas caso a tu corazón. Ay, pastor, es que yo lo amo tanto a ese varón, a esa mujer, porque mi corazón me dice que tengo que ser feliz, dice la gente. Pero mi hermano, ¿dónde dice la Biblia que usted tiene que ser feliz?
Dice que debe de gozarse con la mujer de su juventud, no con la extraña que viene y le hace sentir mariposas en el estómago. Es que quiero ser feliz, pastor. Engaño. Es que quiero sentir lo que antes no sentía. Engaño. No puedo ponerle nombre a estos sentimientos porque usted pudiera identificar rápidamente, pero este hijo pródigo cayó ante las mentiras del diablo sin considerar las consecuencias que iba a recibir. Fue engañado. La Biblia dice en el libro de Proverbios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Como que al escritor que hablaba acerca del corazón se le estaba olvidando las características tenebrosas de un corazón, de la condición de un corazón herido. Porque escribe ahí en esa escritura, en el libro de Proverbios: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego como que se equivoca y sabía que faltaba algo más y le pone una coma y dice: y perverso. ¿Quién lo entenderá? El único que lo puede entender es Dios. Él es el que pesa nuestros corazones. Mucha gente ha venido con un servidor y con algunos de los líderes ha pasado lo mismo. No, es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo estoy bien. Dios sabe las intenciones de su corazón. Claro que Dios las sabe. A nosotros nos podrán engañar porque nosotros no podemos ver al interior del corazón. Podemos discernir por la manera en cómo una persona habla, la manera en cómo se comporta, las actitudes que tiene y todo lo que hace y desarrolla. Podemos entender, discernir cómo pudiera estar su corazón, pero quien lo conoce es Dios. Y el enemigo lo que quiere hacer es engañarnos. Y lo hace a través de un corazón que es tenebroso, de un corazón que no está bien delante de Dios. Este joven fue engañado en su corazón. Malgastó todo el dinero. Dice la Biblia que vivió perdidamente. Todo parecía bien. En esa condición que él estaba viviendo, llegó un momento en que vivió errante. Vino una gran hambre sobre la tierra y le agarró a él en ese momento. ¿Sabe que eso es a lo que el enemigo nos quiere llevar muchas veces? Nos pinta todo el panorama bien. El deseo carnal nos lo pinta bien. Nos hace sentir que hay satisfacción, pero lo que hace es apartarnos, es llevarnos a vivir una vida errante, aislados de la familia de la fe, aislados de Dios, aislados de la palabra. Y el problema de vivir así es que eso un día va a desaparecer. Y quizás en ese tiempo estemos pasando por una crisis económica, una crisis de salud de nuestro cuerpo, y ahí nos atrapó el diablo. A este joven el diablo lo atrapó en una crisis de hambre. Y qué casualidad que se dio cuenta hasta que se acabó el dinero. Sabe que con los deseos pasionales así va a pasar. Hasta que se acabe ese deseo de satisfacción, esa alegría del mundo, ese contentamiento del mundo que es temporal, se va a acabar. Y entonces te vas a ver sumergido en una crisis o de salud o económica o moral y familiar. Tu familia te dejó, ya no hay dinero, estás en la cárcel, estás endeudado hasta las chanclas, como dicen, escondiéndote porque debes aquí, debes allá. O una crisis de salud. Vas con el doctor: doctor, yo me sentía bien, pero de repente, y el doctor te dice: ¿sabe qué? Trae un problema severo y no tiene cura para terminar. Pastor, oren por mí, me arrepiento. Ahora sí te arrepientes, ¿verdad? Ahora sí te arrepientes. La felicidad se acaba. La satisfacción que produce el pecado es temporal. Y en un intento por recuperar el placer, como este joven, puede que vayamos errantes por la vida, teniendo experiencias diferentes, para al final descubrir que no hay placer duradero en el pecado.
Fue lo que hizo este joven. Llegó a tener una gran necesidad. Y pronto este joven de la parábola del hijo pródigo se dio cuenta que había malgastado todo, que su satisfacción se había acabado y con ello sus recursos materiales. Ya no podía seguir sus deseos, se quedó en la bancarrota. Ya no había amigos que estuvieran ahí gastando con él, celebrando con él. Para empeorar las cosas, se vino una gran hambre sobre la tierra y le pescó a él. Satanás nunca va a revelar las consecuencias de caer en sus tentaciones. Su deseo es destruirnos. El deseo de Satanás es arruinar a las personas. Por eso es que el camino que va al placer está lleno de hogares y de vidas y de cuerpos destruidos. Porque eso no te lo presenta el enemigo. Ante la desesperación, el hijo pródigo buscó trabajo, dice ahí ese pasaje de la historia. Llegó a darle o a cuidar a los marranos, a los cerdos, y era tanta su hambre que dice que él anhelaba comer la comida que se le daba a los marranos. Era tanta su hambre, era tanta su necesidad que ya no le importaba. Quizás este joven, al igual que muchos de nosotros, tuvo personas que le advertían del peligro. Hubo consejeros que le decían: no hagas eso que vas a hacer, no es por ahí lo que tienes que hacer. Pero en su necedad, al igual que en la necedad de muchos de nosotros, no queremos escuchar a nadie. Vamos con el pastor: no, ¿a qué voy? Ya sé lo que me va a decir. Vamos a Healing Room: no, ¿para qué? Ya sé lo que me van a decir. Vamos a buscar la ayuda de un consejero, de un líder: no, ¿para qué? O hay gente que viene y recibe el consejo, pero aún así no lo hace. ¿Por qué razón? Por la condición del corazón. El sendero del placer, el cual eventualmente nos va a llevar a la desesperación, ha destruido a mucha gente. ¿Cómo puede algo que lucía tan bien al comienzo, la vida de este hijo pródigo viviendo en casa, terminar mal? La condición del corazón. ¿Cómo es posible que la vida de un rey, el primer rey de la nación de Israel, que empezó bien, lucía bien al comienzo, el Espíritu Santo descendió sobre él, empezó a profetizar y la gente decía: Saúl en medio de los profetas? Y Dios se atreve a decirle a Saúl: haz lo que te venga a la mano, porque el Señor, el Espíritu de Dios está contigo. ¿Cómo pudo alguien así como Saúl terminar mal? Desobedeciendo a Dios, en esa obsesión que había en él de hacer lo malo. El mismo profeta Samuel le dice: porque como pecado de adivinación, de hechicería, es tu obsesión. Dios te ha desechado para que ya no seas rey. En vez de arrepentirse, dijo: sí, yo sé que estoy mal, pero ven y hónrame delante del pueblo. ¿Cómo puede alguien que empezó bien terminar mal? La condición del corazón. La condición del corazón va a determinar las acciones que vamos a tomar en la vida. Este joven del pasaje del hijo pródigo tocó fondo, como algún día todos tocaremos fondo. Dígale al que está a su lado: todos un día tocaremos fondo. Si la condición de nuestro corazón no es la correcta, un día tocaremos fondo. Y este hijo pródigo decidió regresar a su padre. Él reflexionó muchas cosas, entre ellas diciendo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. No me atrevo a ser llamado un hijo tuyo, pero aquí estoy, perdóname. ¿Sabe que la única solución para poder restaurar la condición de nuestro corazón es Dios? Él es quien lo conoce. Él es quien puede quitar el corazón de piedra endurecido y poner un corazón de carne. Es Dios el único que puede traer una renovación en nuestro corazón. Es Dios el único que puede cambiar
toda culpa, todo sentimiento, toda vergüenza y poner convicciones verdaderas en nuestro corazón para venir y regresar al Padre y decirle: aquí está mi vida, Señor. Fue lo que hizo este hijo pródigo. El Padre siempre estará dispuesto a perdonarnos a los que realmente venimos con humildad y con un corazón genuino de arrepentimiento. Al Padre no lo podemos engañar. El padre de esta historia tomó en sus brazos a su hijo, y aun cuando su hijo se sentía que no merecía ser llamado hijo, el padre le pone el anillo, manda que le pongan el mejor calzado, manda que lo bañen, que se asee y que le pongan las mejores vestiduras, y manda aún matar el becerro más gordo para tener fiesta en su casa, porque el hijo que se había perdido ahora había sido encontrado. Yo quise narrarte esta historia de esta manera para que viéramos hasta dónde la condición de nuestro corazón nos puede llevar en decadencia. Y todo empieza con un deseo. Yo quisiera tener. ¿Por qué yo no tengo esto? Si yo tuviera esto, la oportunidad de hacer aquello. Y en ese deseo se empieza a ver la condición de nuestro corazón, y nos lleva, como el hijo pródigo, a tomar malas y malas decisiones. ¿Qué nos lleva esta palabra a reflexionar en esta mañana o en este día? Simple y sencillamente, ¿cómo está la condición de nuestro corazón? Es nuestro corazón el que va a decidir muchas veces por nosotros. Es nuestro corazón el que va a dictar a nuestra alma, a nuestros sentimientos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que deseamos hacer. Es nuestro corazón ligado al corazón de nuestro Padre Celestial el que le va a hablar a nuestro espíritu. Va a bajar la palabra revelada, la palabra logos al espíritu, y es el espíritu el que dará la instrucción al alma para tomar decisiones sabias y correctas. Pero todo está en el corazón. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Nos bañamos, nos aseamos, nos arreglamos, tratamos de vestir nuestro cuerpo lo mejor que podamos, a la moda o fuera de moda, si combina o no la ropa. Pero lo más importante es la condición de nuestro corazón. Al cielo vamos a entrar no por cómo vayamos vestidos, no por cómo nos veamos físicamente, hombre o mujer, sino será la condición de nuestro corazón lo que nos lleve a la vida eterna, o nos aleje de la vida eterna y nos lleve a una muerte eterna. Póngase de pie. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender acerca de la vida de este hijo pródigo. Podemos entender por tu palabra, Señor, a dónde la condición de nuestro corazón nos está dirigiendo. En nuestra casa, como matrimonios, como familias, con los hijos, con los padres. Es la condición de nuestro corazón la que nos va a llevar al éxito en la escuela, en el trabajo, aún en las relaciones que tengamos con la gente que nos rodea, las amistades, la influencia que podamos tener con ellos. Todo ello, Señor, es determinado por la condición de nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón, Señor, si la condición de nuestro corazón no es la indicada. No queremos ser de los que empezamos bien, pero terminamos mal. Sí podemos ser, Señor, de los que hemos empezado mal o íbamos bien y estamos mal ahora, pero queremos terminar bien. Queremos aprender de Jabes, hasta que él se cansó la vida que estaba viviendo, que vino delante de ti y dijo: ah, Señor, si me dieras bendición, si bendijeras mi vida y me ayudares, mi vida sería diferente.
Y dice tu palabra que tú respondiste a la oración de Jabes y le diste lo que pidió y más allá. Y ese varón fue prosperado y engrandecido. Queremos ser, Señor, como Gedeón, que quizás hoy vivimos una vida atemorizada de miedos. Quizás somos cobardes para enfrentar situaciones de la vida. Quizás como Gedeón, Señor, estamos escondidos, agazapados, Señor, porque no sabemos qué respuesta dar. No sabemos cómo enfrentar los problemas. Pero bastó un solo encuentro contigo, Señor, para que su vida cambiara totalmente y llegase a ser un varón valiente que con un puñado de hombres él pudo enfrentar a un enemigo difícil y vencerlo con 300 hombres, cuando ellos eran miles y miles. Queremos que la condición de nuestro corazón cambie, Señor. Queremos que la condición de nuestro corazón sea agradable a ti. No queremos ser como Sansón, que teniéndolo todo, sabiduría, fuerza, que fue consagrado a ti desde su nacimiento, la condición de su corazón fue la equivocada. Y poco a poco, Señor, sin darse cuenta, el Espíritu Santo se apartó de él, hasta que terminó muerto bajo escombros. No queremos ser como Saúl, que por necedad en su corazón, Señor, terminó siendo apartado de ti, cortado del ministerio y del sacerdocio, él y su descendencia, terminando él con su propia vida. Espíritu Santo, ven en esta tarde. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, ven, pesa nuestro corazón. Si hay maldad en él, si hay cosas fuera de orden, trata en nuestro corazón. Trata en nuestro corazón. Los pensamientos que no son acorde a tu voluntad vienen por un corazón dañado, herido. Las palabras que salen de nuestra boca son producto de lo que hay en nuestro corazón. Tu palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen las malas palabras, las malas intenciones. Del corazón vienen las guerras, viene la violencia, los hurtos, viene la maledicencia. Del corazón del hombre brota todo lo malo. El mal tesoro brota de un mal corazón. El buen tesoro brota de un buen corazón. Levántale tus manos, dile: Señor, analiza mi corazón. Como si fueras con el cardiólogo y le dijeras: hágame un electrocardiograma, hágame un estudio de mi corazón. Señor, en esta mañana ven, tómanos el pulso. Tómanos, Señor, el ritmo cardíaco. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos terminar nuestra vida en paz, disfrutarla. Los años de vida que nos toquen todavía vivir, si son muchos o son pocos, sean los que fueren, Señor, queremos vivir nuestra vida en plenitud. Ordena nuestro corazón, Señor. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Cambia y quita el corazón endurecido y pone un corazón blando de carne, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos en esta tarde. Declaro, Señor, que la condición de su corazón cambia, es renovada, es restaurada. Que toda herida del pasado, que toda herida del presente, que toda mala actitud, Señor,
debida de la condición del corazón, Padre, hoy es quitado todo eso. Hoy tu Espíritu Santo escudriña y se mete hasta lo más profundo y quita aquello que no agrada, aquello que está estorbando, aquello que nos lleva como el hijo pródigo en decadencia. En el nombre de Jesús, Padre, yo levanto esta iglesia en esta tarde y declaro que la condición de tu iglesia es la correcta delante de ti. Que la condición de la iglesia, Padre, es aceptable delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén.